Hola Clapper, chao chao. Hoy voy a hacer un formato un poco distinto, ya que recibí un correo con preguntas. De hecho, si tienes preguntas de aprendizaje del idioma materno o extranjero, tiene que ver con el aprendizaje de idiomas, por favor me puedes mandar un correo a hola@clap.mx. Voy a contar la historia y voy a ir como tratando ciertos puntos. Hola Cris, he visto que tu hijo habla 4 idiomas, es una maravilla. Cuéntame cómo lo haces y si me puedes apoyar con esta situación en casa. Vivíamos en México y todos hablábamos en español hasta que nos mudamos a Estados Unidos con mi niña de 3 años. Se empezó a complicar la situación porque no entiende bien el idioma, se frustra y llora. Su papá le empezó a hablar en inglés para que se acostumbre un poco, pero me estresa ver que no se desempeña como debería en inglés. Ok, primer punto, bueno, me faltan siempre datos, ¿no? Entonces yo voy a ir viendo con los datos que tengo. El papá habló o empezó a hablar en inglés, entiendo que entonces su idioma materno no es el inglés. Yo no lo recomiendo, si el idioma materno y paterno es español, sigan hablando. Porque hay una dimensión en tu idioma materno o paterno que es emocional. Tus hijos conectan contigo no por el idioma, sino por la emoción que tú vas a transmitir. Y no es lo mismo la emoción que tú le vas a transmitir en español que como lo vas a hacer en inglés. A mí me pasa lo mismo, yo no voy a transmitir lo mismo en francés a mi hijo que en español. Entonces mi primera recomendación es por dos cosas, el tema emocional y el tema de por qué ahora me habla en inglés, ¿no? Entonces le pone como mucha presión a tu niña por cambiar y le confunde. Un papá se habla español, que hable español y no empiece a hablar todos los idiomas que habla, no, solo este. O sea, el aprendizaje de los otros idiomas se puede lograr de otras formas. Dos, tiene 3 años, así que su cerebro son puras antenas. O sea, el tema de esponjas es muy cierto en el sentido de que captan todo, ¿ok? Pero esta esponja hay que exprimirla de vez en cuando y hay que ir moldeando el cerebro de nuestro hijo o hija según lo que queremos conseguir con el idioma. No es que yo lo meto en la escuela y todo está y va a aprender inglés. Tiene 3 años. Cuando hay un cambio, pues es un cambio de todo, un cambio de casa, un cambio de país, un cambio de idiomas. Entonces hay que tener mucha paciencia, estimular más bien el idioma con tu niña con actividades lúdicas. Entonces, por eso estás con nosotros. Traducción. La traducción, bueno, es que corté un poco la explicación de la mamá, la pregunta, pero también decía que cuando estaba con sus amigos que le hablaban a su niña y la niña a veces no entendía, pues no sabía si traducir o no a su niña lo que quería decir o que mejor la retara a hablar, ¿no? Tiene 3 años. No es lo mismo aventar a tu adolescente que a tu niño de 5 años, que 3, que 1, que bebé. O sea, todo tiene su contexto y también tienes que conocer a tu hijo, ¿no? Que sería como mi primera recomendación. La traducción, yo no estoy cerrada en el tema de traducir. Si es más rápido y te quita un tema, pues mejor traduce, la verdad. No, es que no hay que traducir porque no le va a entrar el idioma. Pues le va a entrar el idioma, nada más que yo creo que si en este momento que está enfrente de sus amigos y no entiende, imagínate la desesperación que tu niña debe. Ayúdala sin hacerle ver que es tonta. Es nada más es que no sabe lo que están diciendo. Me río porque me recuerdo una situación que me acaba de pasar en italiano. Estaba inscribiendo a mi hijo al karate, ¿no? Entonces la señora me explicaba ciertas cosas, pero yo debo de haberla visto con cara de, no sé, o no sé cómo la debía haber visto. Fue muy interesante porque estaba muy concentrada, le estaba escuchando, entendía todo lo que me estaba diciendo. Y de repente me subo la voz así gritando gritándome, pero no agrediéndome, pero me subió el tono así de, y me hablaba así, articulando la boca. Me eché a reír, pero le dije, ma señora, che cosa, che non sono sorda.
Solo debo tomar mi tiempo para entender, ¿no? Le dije que no estaba sorda. Y nos estuvimos riendo, pero es que es un poco el mismo tema, ¿no? Es decir, hay contextos donde estamos muy concentrados, queremos entender, nos estamos como sintiendo un poco desorientado. Hay personas que lo hacen chistoso, como estas personas, gente que es muy grosera y te hacen sentir mal porque no entiendes rápido y no hablas rápido y nada. Entonces tu niña necesita ahorita contención, pero no expongas a tu hija enfrente de todos con su frustración, porque en eso se va a quedar ella contigo. Y lo más importante es que le traduzcas. Pero ten en cuenta que no lo vas a traducir toda tu vida, te lo juro. Entonces puedes, no sé, ver en la casa, en cuentos. Esto, los cuentos lo puedes hacer. Como que ir cambiando el idioma, eso sí, no los va a confundir. Pero sí es importante que logres como... Dice, bueno, mira, ¿te acuerdas cuando no entendías esta palabra? ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? ¿Cómo se dice esta pregunta en inglés? ¿No? Y vas como dramatizando un poco la situación. También invita a tu niña a que pueda decir que no entiende, que no pasa nada. Yo con Mati es lo que hice en el primer momento. No entiendes, no capisco. Si no sabe y no tener como esta vergüenza de no saber, porque también se inculcó en otras generaciones, ¿no? Que debías de hablar el idioma del país donde vivías, que no podías hablar tu idioma, que seguramente le ha pasado, por ejemplo, a mi abuelo, que era italiano, se fue huyendo de Italia. Bueno, yo nunca lo escuché hablar italiano, por ejemplo. Tapaba todo esto, pero es rico hablar otro idioma, nada más que hay momentos para hablar cualquier idioma, pero, ¿no? Y esto a mi hijo le dio mucha seguridad de no eres más tonto porque no hablas el idioma de la escuela donde estás. Justamente eres un niño curioso y vas a aprender ¿no? Y esto les da mucha seguridad. No saber no significa que seas tonto, no, o sea, concentrarte para captar una información no significa que eres sordo. Hay que poner otra vez las cosas en su lugar. Yo te invito, porque lo hice también con mi hijo, que no, o sea, cuando llegamos a Italia, no luego nos metimos a la escuela, porque pues era un tramitote que me costó como 2 meses, 3 meses para que entrara, Dios mío. Pero sí le empecé a meter como, bueno, obviamente clases con club de hablar el italiano y luego actividades en italiano. Entonces, haz lo mismo con tu niña. Confía, acompáñala. Tampoco la avientes esperando que va a aprender porque los niños son esponjas, ¿no? Tienes que acompañarlos, tienes que darles herramientas. Yo muchas veces, yo les digo, ya no. Ya superó, ya me superó, de hecho ya me enseña a mí. Pero guía a tu niña para que se vaya integrando, ¿no? Si tienes más preguntas, adelante. Espero haberte ayudado. Puedes darle like, comparte, comenta. ¿Estás de acuerdo, no de acuerdo? ¿Qué has hecho tú en esta situación? ¿Cómo lo has manejado? También las edades de cada niño cambian, ¿no? El contexto familiar, no es lo mismo estar con toda la familia apoyándose que yo sola con Mati, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, como que hay contextos con contextos, ¿ok? Edades, todo esto. Con mucho gusto yo apoyo. Chao.